¿Sabía usted que Venezuela recibe una de las mayores radiaciones solares del planeta? Y esto significa un potencial gigantesco para la generación de electricidad a partir del sol. Acompáñanos en este Visión en 360, donde hablaremos de un proyecto que se quiere establecer con la República de Hungría y Venezuela a través del intercambio tecnológico para el desarrollo de tecnologías fotovoltaicas. Esto es Visión en 360. Visión en 360, el programa de reportajes, entrevistas y trabajos especiales, donde nuestros periodistas analizan en detalle temas de actualidad local, regional, nacional e internacional. Visión en 360, a partir de este momento, por YBKE Mundial Los Andes. Yo quiero, Ali, que nosotros nos capacitemos y mucho nuestros trabajadores, por ejemplo, en la energía solar. Energía solar. Vamos bueno, la solar, pero que estudiemos, que nos capacitemos. Mira, y nosotros podemos mandar trabajadores de Corpoelec, ustedes los seleccionan, yo no los voy a escoger. Ustedes mismos podemos enviarlos a hacer cursos a Francia, a Rusia, a Cuba, a Argentina, a Brasil. Capacitación, ciencia, tecnología. Tenemos que montar aquí la fábrica de los implementos para captar la energía solar. Y eso yo quiero que lo hagan ustedes mismos, los trabajadores. Y vayamos ampliando el espectro de las empresas de Corpoelec. Corpoelec debe tener, la corporación eléctrica, el frente de energía solar, energía eólica. Sí, tenemos una dirección, pero bueno, tenemos como la semilla, ¿verdad? Ahora tiene que venir la siembra, la expansión. Energía eólica, la energía solar. Por ejemplo, Ali, nosotros tenemos que crear, yo quiero que formemos el centro de estudios energéticos de los trabajadores, para estudiar, para traer expertos, para capacitarnos. Vamos a hacerlo este mismo año. Vamos, ustedes cuenten conmigo todo lo que yo pueda ayudar. Un centro de capacitación, así como tiene PDVSA, ¿no? No, Will, un centro de capacitación nos hace falta para la energía. Energía hidroeléctrica, bueno, ya la tenemos y vamos a perfeccionar. Energía termoeléctrica, pero ahí viene la otra, la solar, la eólica, la energía nuclear. Tenemos que empezar a estudiar eso. Venezuela cuenta con un inmenso potencial para la generación de electricidad, no solamente a través del potencial hidroeléctrico de Venezuela, sino también a través de la quema de combustibles fósiles, tal y como pueden apreciar en esta planta de generación distribuida. Imagínense ustedes si pudiésemos cambiar esa realidad e instalaciones como estas las pudiésemos transformar en instalaciones que aprovechen el recurso natural más importante que tiene Venezuela, que no es otro que el sol. Hoy conversaremos con Milan Mamusic, del Instituto Francisco de Miranda, en Budapest, Hungría, quien nos ofrece detalles de este importante proyecto para formar a más de 500 venezolanos en tecnologías fotovoltaicas en Europa. Estamos trabajando desde hace 4 años en transferencia de tecnología solar fotovoltaica estatal china, pero desarrollada en Hungría por húngaros, hacia Venezuela. La parte venezolana ha requerido la formación de personal en Hungría, en las mejores universidades húngaras. Para facilitar el trabajo, hemos establecido el Instituto Científico Francisco de Miranda, que no solo se ocupa de transferencia tecnológica, sino en el enfoque cultural común que tenemos, y también Venezuela va a educar a los húngaros en el idioma español, porque el húngaro, que es un idioma de raíces tribales asiáticas, no se parece a ningún idioma europeo, y Hungría ha quedado lingüísticamente isolado por la Guerra Fría.
y aquí han crecido generaciones que solo hablan el idioma tribal húngaro, ¿no? Entonces, por webcámara, profesores venezolanos y profesoras van a instruir a húngaros en el idioma español, porque esto ya está impactando nuestro PIB. Somos el último país en Europa en hablar idiomas extranjeros. Y para darle su forma, su cauce, hemos establecido con el UTPC, la Escuela Superior Bekerle Sándor, y con el trabajo mancomunado de Universidades Tecnológicas de Hungría, el Instituto Científico Francisco de Miranda de Budapest. Hemos sido testigos de los cambios climatológicos del planeta. Sin embargo, Venezuela cuenta con una inmensa potencialidad para la explotación de la energía solar y producir finalmente energía y electricidad limpia para las venezolanas y venezolanos. Fue con respecto al Instituto Miranda, que es un organismo adscrito a la Escuela Bekerle. Aquí pueden ver su sede en medio de Budapest, la capital húngara. El Instituto Miranda tiene un trabajo mancomunado con el Tecnológico de Puerto Cabello, el UTPC, y estamos desarrollando un PNF, Programa Nacional de Formación para Venezuela en Energías Verdes. El Instituto Miranda tiene su canciller húngaro, quien es el doctor György Suha, quien paralelamente es el alto comisionado con rango de embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría. La Universidad Técnica del Mundo está en Budapest, Hungría, con profundas raíces bolivarianas. Así que los estudiantes venezolanos que vendrán aquí vendrán al seno tecnológico de la humanidad con raíces bolivarianas, desde la generación eléctrica, el computador, la tecnología nuclear. Traer venezolanos a Hungría no es nada nuevo. Nelson Merentes, nuestro querido profesor y presidente del BCB, se educó en Hungría, conoció un summa cum laude en el campo de matemáticas, que no es poco. Este convenio binacional entre Venezuela y Hungría formará profesionales calificados en tecnologías fotovoltaicas. Escuchemos lo que nos comenta al respecto el señor Milan Mamusi. Los primeros 550 estudiantes son ya gente egresada de UTPC, ya tienen una preparación tecnológica, y los vamos a preparar aún más en Hungría. Se plantea convertir a Venezuela en el país más avanzado de ambas Américas, más avanzado que Estados Unidos en el campo de la energía solar. Con esta tecnología húngara, que ya es propiedad del Estado chino, pero sigue en Hungría, es posible tener precios de energía eléctrica que son más bajos que la generada con el petróleo, gas o carbón, y hacer que cada casa tenga su propia producción energética. Y una vez que eso se da, la red eléctrica será completamente estable, porque no se puede sabotear a millones de casas que autoproducen su propia energía. El potencial para la generación de electricidad a partir del sol en Venezuela es gigantesco. Una de las mayores radiaciones solares la recibe justamente la patria de Bolívar. Es por ello que es muy importante que iniciativas como estas puedan ser concretadas para que Venezuela pueda elevar sus capacidades de generación de energía a través de fuentes completamente renovables. Porque incluso a precios de $28 el barril de petróleo, por cada barril que invierten en esto, sacan 2 de ganancia. Y si el petróleo sube de nuevo a $100, que seguramente va a ocurrir, entonces por cada barril invertido ya están ganando 7 barriles de petróleo. Porque hay una cierta cantidad de energía que se puede producir quemando un barril de petróleo, pero invirtiendo esa suma de dinero por la venta del barril de petróleo, si lo invierten en energía fotovoltaica húngara, entonces los números de ganancias son los que he mencionado. El potencial gigantesco que tiene Venezuela para la generación de electricidad, no solo a través de su agua, sino también a través del sol, nos hace pensar en que proyectos como este son posibles en este país. Bueno, la gran faja solar bolivariana tiene las insolaciones más fuertes del planeta, que solo existen en el Sahara africano y el gran desierto de Australia y en Atacama de Chile. Pero a diferencia de estas zonas,
La faja solar bolivariana tiene la gran urbe de Caracas y la zona metropolitana, ¿no? Entonces, prácticamente toda esa gran ciudad, en gran medida, tranquilamente se podría alimentar de energía solar. Y esta energía solar húngara, como esa base de planchas de vidrio que se ingresan en una línea de producción, estas se recubren con una capa fotovoltaica, se cierra con otro vidrio, el sándwich se expone al sol y se produce la energía. Y como está hecho de vidrio, se le puede dar transparencia. Incluso los grandes edificios de Caracas podrían tener ventanas fotovoltaicas, y esto funciona muy bien con el aire acondicionado, porque cuando hay mucho calor hay mucho sol, pero cuando hay mucho sol se produce mucha energía eléctrica, y eso hace funcionar los acondicionadores de aire sin cargar la red eléctrica, porque cada edificio tiene su producción de energía eléctrica autónoma. Y también tenemos tecnología para guardar esta energía durante la noche con baterías de vida infinita regenerativas a base de vanadio, que nunca se gastan, y Venezuela tiene mucho vanadio por la quema de su petróleo. En las termoeléctricas se produce mucha escoria de vanadio, así que todo está dado. Como es propiedad estatal china esta tecnología, pero se desenvuelve en Hungría por húngaros, hay crédito chino también. Las enormes potencialidades con las que cuenta el país no solamente son para la generación de electricidad, sino para cuidar recursos importantes, como el caso del agua que se produce para generar electricidad. Podemos también obtenerlas a través de fuentes prácticamente ilimitadas, como lo es el sol. Montando granjas solares se puede alimentar ciudades enteras. Los módulos se pueden montar sobre los techos, combinados con tanques de agua. O sea, también se puede calentar agua, montados sobre paredes verticales, y se pueden cubrir los edificios, o sea, una especie de friso fotovoltaico, no solamente como ventana fotovoltaica. Y el propietario de esta tecnología es el gigante chino, la compañía de perfil múltiple en campo de electrónica, Seven Stars de Beijing, que provee tecnología para firmas como la Haier, LG, Samsung y muchas otras. Y estas tres tienen proyectos comunes con el gobierno bolivariano en Venezuela. Y la Seven Star también ha hecho más de la mitad de las fábricas solares de tecnología tradicional de silicio metalúrgico en China, que es prácticamente minería de silicio, una mina de silicio, refinación de silicio, fundición de lingotes de silicio, corte de estos lingotes en obleas. Después las obleas se convierten en microfichas, y las microfichas se soldan y se hacen módulos solares. Esto es lo que ustedes ya tienen en Falcón, esta última etapa en Venezuela. Pero esta cadena tecnológica no le conviene a Venezuela, porque desde la minería hasta la refinación, la fundición de lingotes, la fábrica de microfichas, cada una es una fábrica gigantesca de escalas de rentabilidad muy diferentes, ¿no? Y toma mucho tiempo montar esta industria. Una opción mejor es montar una sola fábrica apenas en 9 meses, de grado militar, que aguanta el clima tropical, sin entorno limpio de laboratorio, como funciona en Tailandia, en la jungla. Y el vidrio ya se produce en Venezuela, el vidrio común, también los gases industriales. Solamente hay que traer del extranjero 2 gases, pero hay miles de productores en China, en Rusia, o sea, esto no es monopolizable, ¿no? Y además, esta tecnología húngara tiene un gran pasado, porque se desarrolló durante la época del Pacto de Varsovia para que nuestra región tenga independencia energética en caso de un ataque bélico de la OTAN, ¿no? Venezuela cuenta con muchas plantas de generación distribuida que también consumen combustibles fósiles. Imaginemos por un momento si pudiésemos cambiar esta realidad e instalaciones como esta la transformemos en instalaciones que puedan aprovechar el potencial del sol. Ir cambiando lo que llaman la matriz energética, ¿ves?
estamos instalando sistemas fotovoltaicos. Se instalaron 3 híbridos en el estado Zulia. Estos son fotovoltaicos, aerogeneradores y termogeneradores. 270 sistemas fotovoltaicos fueron instalados en el 2011 en regiones aisladas de 9 estados del país, para totalizar 273 durante el año 2011, alcanzando en el periodo 2005-2011 2.377. Habrá que mostrar esto, Ali, de alguna manera en algún programa de televisión, porque esto casi no se sabe. Casi no se sabe. Hay cosas que casi no se saben. Esto es muy importante. Son pequeñas unidades, ¿verdad? Para una población aislada, para una escuela, para una población por allá arriba en la montaña, en la selva. La capacidad instalada por estos sistemas en el 2011 asciende a 243 kilovatios. A Venezuela y Hungría también las unen profundas raíces históricas. Tal es el caso de los húsares que acompañaron al Libertador en la gesta independentista y por supuesto el generalísimo Francisco de Miranda. Escuchemos lo que nos dice al respecto Milán Mamouzi. Hungría cayó bajo el Imperio Habsburgo Borbón por ahí por el año 1500. Fernando I, el hermano menor de Carlos I que dominó a Venezuela y Latinoamérica, fue elegido como rey de Hungría, o sea, lo forzaron sobre nosotros. Y el imperio aquí quedó 100 años más que en Venezuela, hasta 1920. Francisco de Miranda, después de haber luchado con los húsares húngaros en Norteamérica al lado de George Washington y en la Revolución Francesa, vino a Hungría en 1785 y permaneció en el Palacio de Esterházy, el Versailles húngaro, y cabalmente la última propietaria de este palacio fue mi tía Melinda Ottobay Esterházy. No somos una familia rica, casi nos han exterminado, mis padres crecieron en la pobreza y en la lucha. Hemos perdido todo durante el siglo XX. Sin embargo, esta tía recibió de vuelta esta propiedad después del derrumbe del muro de Berlín, pero lo devolvió al Estado húngaro porque no tenía fondos para mantenerlo. En el 2012, el gobierno bolivariano develó el busto del generalísimo Miranda en Esterházy, en presencia de mis familiares, y la revolución exitosa de Bolívar con ayuda húngara con los húsares impactó de tal forma que esto tuvo un efecto profundo sobre Hungría. Simón Bolívar en 1810, creo, si me acuerdo bien, visitó a París, donde se encontró con los húsares húngaros que estaban bajo el mando de este ramo familiar mío, porque hemos tenido 2 guerras de liberación y los húsares se esparcieron por toda Europa. Y el primer uniforme que Bolívar llevó a Venezuela fue de los húsares franceses, o sea, bajo el mando del mismo ramo familiar que recibió a Miranda en Hungría. Y estos uniformes siguen hasta el día de hoy en Venezuela. Tenemos en Budapest, Hungría, el Paseo Simón Bolívar, con el busto del Libertador. Y los mismos húsares que están en Miraflores, y usted los ve a diario, honran la bandera húngara en Budapest, Hungría. Y cabalmente, la danza de los generales húsares húngaros de los tiempos de Bolívar, de las luchas antiimperialistas, llena estadios enteros en Hungría. Tienen el mismo uniforme utilizado en Venezuela hasta ahora, y su compositor es el mismo que compuso el himno nacional de Hungría. Durante la conmemoración de la Guerra de Liberación Húngara en 1848, cada año se cierra la plaza principal de los héroes de Budapest para la gran cabalgata de los húsares húngaros. Hungría, como hemos dicho, es el único país que ha emitido su moneda nacional con la efigie del padre Bolívar, como también una estampilla en 1983 para conmemorar su nacimiento. Aquí podemos ver un cuadro de 200 años del tiempo de Bolívar,
donde dos autores de la Revolución Húngara, estos fueron los autores de la Revolución Húngara después ejecutados por el imperio porque esto cayó lamentablemente, dos de ellos tenían el mismo uniforme que se viste en Miraflores hasta el día de hoy. Sin embargo, nuestro ícono nacional, el conde Széchenyi, basó sus ideas en las del padre Bolívar y también en campo de educación, tomando como base las ideas de Simón Rodríguez. Y el conde Széchenyi fundó la Academia de Ciencias de Hungría y desde 1825, cuando este organismo se fundó, hemos estado ocupados en masificar la educación húngara, que era muy elitesca hasta 1825, ¿no? Y la Academia de Ciencias de Hungría emitió un libro, Hungría recuerda a Simón Bolívar, por el efecto profundo que tuvo sobre nuestro país. Este es un libro bilingüe español-húngaro. Y ahora, en la actualidad, en el siglo XXI, después de 2 siglos de la aplicación de las teorías de Bolívar y Rodríguez, su maestro, Hungría cuenta con la mayor cantidad de premiados Nobel que un país jamás produció. Somos un país del tamaño llanero del estado de Apure, con 10 millones de personas, y tenemos 15 laureados Nobel nacidos en Hungría, y el número total está sobre 28, contado de aquellos que nacieron en el extranjero de padres húngaros. Para realzar este proyecto, el señor Milan Mamušić del Instituto Miranda le envía un mensaje al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Somos un instituto empeñado en transferencia de tecnología solar fotovoltaica en vistas de convertir a Venezuela en el país más avanzado de Latinoamérica en aplicar energías verdes para estabilizar su red eléctrica. Y también tenemos un plan de formar profesionales venezolanos y venezolanas en el campo de las energías verdes en las mejores universidades húngaras. El nombre de nuestro instituto se debe a que el generalísimo Miranda vivió en Hungría y se llevó los húsares húngaros a Venezuela, y la revolución exitosa de Simón Bolívar causó un impacto tal en nuestro país que Hungría no solo es el único país europeo, sino el único país fuera de Latinoamérica que tiene su moneda nacional con la efigie de Simón Bolívar. Venezuela es un país gigantesco comparado con cualquier país europeo. Venezuela es 10 veces mayor que Hungría. Ustedes tienen la reserva petrolera más grande de la humanidad, o sea, eso ya los convierte en un gigante, y más aún con el espíritu bolivariano que se manifestó últimamente en la figura carismática de nuestro querido Hugo, ¿no? Y Hungría, de la misma forma, tiene la base tecnológica más importante de la humanidad, aunque esto no lo van a escuchar en CNN ni en los libros de texto de Estados Unidos o países occidentales europeos, pero el hecho es que hemos dado las tecnologías clave de la humanidad de los últimos 2 siglos. Y ya es hora que esto no llegue a Venezuela, a Latinoamérica, por intermediarios, sino que llegue por vías directas y en un trabajo mancomunado. Y realmente no necesitamos ni Estados Unidos ni el Occidente. Eso ya es una época de la humanidad que pasó. Yo sé que tienen un periodo duro por las bajas del precio del petróleo, pero esto no se va a manipular, no se va a poder manipular hacia abajo por mucho tiempo. Obviamente lo hacen para destruir a Rusia, porque el precio bajo del petróleo elimina a muchos productores. Y una vez que eso sucede, va a haber una escasez terrible de petróleo y los precios se van a disparar hacia arriba. Además, muchos países como Arabia Saudita ya no aguantan esta baja de precio porque hay mucha tensión social. O sea, esto se va a revertir mucho, y para tener estos niveles altísimos de producción tienen que abrir nuevos y nuevos yacimientos de petróleo, ¿no? Que simplemente no es posible mantener el ritmo de esto. No va a durar mucho. Y el péndulo se va a pendular hacia el otro lado y va a haber un aumento gigantesco en el precio del petróleo. Y hasta aquí esta emisión de Visión en 360, donde hemos abordado el programa entre Venezuela y Hungría para la formación de profesionales venezolanos en tecnologías
fotovoltaicas para la generación de electricidad a partir del sol. Será hasta una nueva oportunidad.